El pueblo de la Unión es un pueblo de la provincia de Murcia que queda en la sierra, ¿no? La sierra minera, que llama, ¿no? Había un montón de pueblos a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX que vivían de la minería, ¿no? Allí en la comarca esta de la sierra de Murcia, ¿no? Uno de esos pueblos era la Unión, ¿no? Al llegar 1916 estaba la Primera Guerra Mundial. Entonces la crisis, aunque España no participaba en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica debido a la guerra, bueno, lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, la crisis económica afectó mucho a lo que fue el Estado español, ¿no? Y como siempre, sobre todo a las clases trabajadoras, ¿no? Las clases obreras, ¿no? En 1915 hubo bastantes despidos y bastantes cierres, aunque en 1916 pues algunas empresas mineras, sobre todo en la sierra esta que os cuento de Murcia, empezaron a abrir las minas, ¿no? ¿Qué pasa? Una rebaja de salarios para los trabajadores, ¿no? Y los precios habían subido un 45% debido a la guerra, ¿no? La crisis económica había hecho que la inflación se disparara, los precios, sobre todo de la alimentación, bueno, similar a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Habían subido muchísimo y los sueldos de la clase obrera y en este caso de los mineros habían bajado mucho, ¿no? Claro, la situación era de hambre, de unas penurias enormes, ¿no? Había gente pasando hambre por la calle, literalmente, ¿no? Y gente que estaba trabajando y pasaba hambre. ¿Qué pasó con todo esto? Que, bueno, las sociedades obreras de los pueblos de la zona de la sierra minera de Murcia, pues decidieron ir a la huelga, ¿no? A hacer una huelga general de lo que era toda la minería murciana, ¿no? La huelga empezó el día 11 de febrero, creo que era, o marzo. No sé muy bien en eso ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la huelga empezó con las reivindicaciones, pues las típicas, ¿no? De las que estamos viendo año tras año, ¿no? Lo que era reducción de jornada y aumento de salario, sobre todo para poder comer, ¿no? Para poder comer, aparte de que, bueno, de lo que eran digamos, los carburantes, el carbón y todo esto, pues la empresa se lo diera gratis a los trabajadores, ¿no? Era una manera de que estos pudieran subsistir, ¿no? La huelga fue total, fue general, ¿no? El día 16 hubo un mitin en Llano del Beal, ¿no? Llano del Beal era un pueblo también de la comarca, de la Sierra Minera, y allí fueron a juntarse un día, pues todos los pueblos de alrededor, todos los mineros que estaban en huelga de todas las minas, pues bueno, para hacer más que un mitin, una asamblea, ¿no? Explicar un poco entre ellos, pues de cómo iba la huelga, la cantidad de gente que estaba parada en cada zona, etcétera, ¿no? Y cómo iban las conversaciones con los patronos. Salieron de la gente del pueblo de la Unión, unas 1.500 personas, salieron en dirección caminando hacia Llano del Beal, ¿no? Iban por la vía, trabajando, ¿no? Fue curioso que llegaba un tren y el tren aminoró la marcha, ¿no? Y el tranvía de Cartagena aminoró la marcha. Y entonces iban delante por las vías caminando los 1.500 obreros que iban al mitin de Llano del Beal, a la asamblea de Llano del Beal, y el tren iba detrás una marcha, ¿no? Cuentan las crónicas que era una imagen preciosa, ¿no? Lo que eran los obreros delante y luego el tren como escoltando, ¿no? El tren como escoltando a los mineros, ¿no? Una cosa muy guapa. ¿Qué sucedió? Que bueno, llegaron a un sitio, a un punto donde el tren continuó su camino y ellos se desviaron por una vereda para llegar a la explanada donde se celebraba el mitin en el pueblo este, ¿no? Llano del Beal. Transcurrió el mitin, bueno, hablaron los distintos representantes, como os estoy contando, diciendo, bueno, de que la huelga va bien, que las negociaciones estaban paradas, pero que el paro era total, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un señor, un diputado republicano, que pidió la palabra para hablar, fue abucheado por burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Los ánimos estaban como muy caldeados. A la 1 de la tarde se disolvió la asamblea y los trabajadores del pueblo de la Unión pues regresaron en manifestación hacia su pueblo, ¿no? Hacia la Unión, ¿no? Volvieron a ir por la vía. Allá se encontraron con soldados, ¿no? Y los soldados de muy malas maneras les dijeron que tenían que desalojar la vía, que no podían interrumpir el tráfico ferroviario, cosa que los obreros hicieron para evitar problemas y se desviaron para ir por el Prado, ¿no?
y no por la vía. Cuando llegaron al descargador, el descargador era una fábrica, cada día por el camino, se dieron cuenta de que había gente trabajando dentro. Entonces un grupo de unos 50 obreros dejaron la marcha y se acercaron a la fábrica para ver qué pasaba, ¿no? Si eran esquiroles o si era gente obligada o qué pasaba, ¿no? Allí la gente que había allí dentro, ¿no? Claro, al llegar a la puerta se encontraron con el ejército, con la Guardia Civil, ¿no? Con los guardias, ¿no? Estaban los guardias custodiando. Los guardias les preguntaron qué querían. Entonces ellos les dijeron que, bueno, que nada más que querían hablar con los obreros que había dentro, para ustedes estaban allí por voluntad propia o bien estaban obligados, y bien explicarles un poco los motivos de la huelga para ver si podían convencerlos para que se sumaran a la huelga. Uno de los jefes de los guardias les dijo que esperaran, que iba a hablar con los encargados de la fábrica. Entró, salió de la fábrica y les dijo que sí, que nombraran una comisión de 5 personas para entrar a hablar con los obreros de delante. Se nombró la comisión. Entre estos 50 obreros que estaban allí de la Unión, pues bueno, nombraron una comisión de 5 para que entrara dentro, ¿no? El jefe de los guardias les dijo que, bueno, que esperaran allá, que los avisaran para entrar, ¿no? Estaban esperando. Claro, empezó a pasar tiempo, ¿no? Entonces, la gente que iba, los 1000 y pico obreros que se dirigían a la Unión a ver que tardaban mucho de estar allí, pensaban que había problemas, entonces todos se fueran desplazando a la puerta de la fábrica del descargador, ¿no? Juntándose allí como son unas 1000 personas, ¿no? Se empezaron a impacientar porque no había ninguna respuesta, ¿no? Entonces apareció otro jefe de guardias, apareció por allí y se dirigió a ellos y les volvió a preguntar qué querían. Entonces estos les dijeron que ya habían nombrado la comisión, que les había dicho el otro guardia para entrar dentro a hablar, ¿no? El jefe de los guardias, sin previo aviso, sacó el sable y empezó a sablazos con los obreros, ¿no? Al momento, los demás guardias sacaron sus sables, cargaron contra los obreros y hicieron descargas de fusilerías, ¿no? Produciéndose una verdadera tragedia, ¿no? 7 muertos, decenas y decenas de heridos, los muertos tirados por el campo, allá a la puerta de la fábrica. Había niños, falleció un niño, niños, mujeres, de todo, ¿no? Una verdadera carnicería hecha sin ton y son y sin ni siquiera avisar que se disolvieran, ¿no? Esto conmocionó totalmente a Murcia, ¿no? El gobernador civil de Murcia al día siguiente se desplazó al pueblo de la Unión y se reunió en la casa del pueblo de la Unión con los representantes obreros, ¿no? Y probablemente debido a la tragedia que ellos mismos habían realizado, tanto el gobierno murciano como el gobernador civil de Murcia, como los patronos, accedieron a las peticiones de los obreros al aumento de salario, ¿no? Una victoria, pero una victoria muy triste, una victoria que costó 7 muertos y decenas de heridos. Bueno, como siempre os digo, ya sabéis, suscribiros al canal, darle me gusta y espero que os haya gustado. Y espero que el siguiente vídeo tarde menos que este en subirlo, que este ha llevado mucho tiempo, la verdad. Por las vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, nos vemos en el siguiente. Un saludo.